Bienvenido a Grupo Élite Organizacional. Tal vez te preguntes, ¿quiénes somos? Te cuento. Tenemos presencia en toda Latinoamérica y además somos una compañía con experiencia en los servicios de capacitación, consultoría y auditoría. Esto nos ha convertido en el socio de valor de múltiples empresas, gracias a la confianza que hemos generado en todos nuestros clientes. Acción. En el área de capacitación nos ajustamos a tus necesidades y contamos con 4 modalidades: presencial, telepresencial, virtual y empresarial. En el área de consultoría brindamos acompañamiento a las diferentes empresas para que puedan documentar, implementar y mantener su sistema de gestión en cualquiera de los estándares en que se requiera. Prestamos el servicio de auditoría interna y de auditoría de segunda parte. Esto con el fin de verificar el nivel de madurez del sistema de gestión de tu compañía, así como el cumplimiento de requisitos por parte de tus proveedores. Estamos certificados bajo el estándar internacional de la norma ISO 9001 y todos nuestros programas de formación están homologados internacionalmente. Así que, ¿quieres un servicio profesional? ¿Deseas llevar tu perfil laboral a otro nivel? Contáctanos, síguenos en nuestras redes sociales. Somos Grupo Élite Organizacional. Bueno, equipo, una feliz tarde para todos. Ya son las 7:05 de la noche. Les agradecemos a todas las personas que en este momento ya se encuentran conectadas. Señora Alejandra, muy buenas noches. Señora Ancísar, señora Lady, señora Clara Inés, señor Edgar, señora Estefanía, señora Elena, señor Jorge, Joaris, Lady, Lorena, María del Socorro, Pablo, Tania y Jonathan. Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a tener un seminario muy especial. Si de pronto es la primera vez que alguno de ustedes se conecta, les comento que todos los días miércoles desarrollamos un seminario específico con diferentes consultores para que expliquen una herramienta, un numeral de la norma o determinado sistema de gestión. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que se llama información documental. Digamos que frente a las reglas de este seminario, como el de todos los miércoles, la idea es que por favor mantengamos los micrófonos en silencio, procuremos por favor no rayar la presentación y también pues si vamos a hacer de pronto algún comentario vía chat o habilitar nuestro micrófono, pues les pedimos a ustedes que por favor sean muy respetuosos pues con las cosas que ustedes están comentando. Recuerden, hay personas que ya tienen un nivel de pronto un poquito más alto frente al tema que se va a dictar. De pronto esta es la primera vez para alguno de ustedes, entonces la idea es que entre todos podamos aprender algo pues diferente. También quiero pues hacer acá un anuncio parroquial, como dicen por ahí. Queremos invitarlos ahorita el día 28, vamos a iniciar nuestra Semana de la Calidad, vamos a hacer un curso avanzado de calidad ISO 9001 versión 2015, es un curso que va a ser totalmente gratuito, vamos a estar 16 horas dictando la formación desde el día 28 hasta el día 1 de julio de 6 a 10 de la noche. Nos vamos a estar conectando con uno de los consultores pues, más importantes para Colombia, para que ustedes puedan participar o si de pronto pues, conocen a alguien que le pueda interesar este tema, que quiera mejorar su perfil profesional, pues también pues, va a estar cordialmente invitado. Como les digo, no van a tener que pagar nada por la conexión. La idea es que ustedes vengan acá con toda la actitud para poder aprender. Ya ahorita en el chat les voy a colocar la información para que puedan separar pues, sus cupos. Son cupos limitados y la idea es que pues van a estar participando personas de toda la región de Latinoamérica. Entonces, pues también para que ustedes puedan aprovechar ese proceso. Para esta ocasión tenemos una invitada muy especial, alguien de la casa. Tenemos a nuestra consultora Silvia Barrero, como les comentaba, desarrollar un tema muy específico que es información documentada. Silvita, muy buenas noches, ¿cómo estás? Equipo, les voy a pedir el favor de que si ustedes me confirmen, por favor. Buenas noches, Alejito. Hola, Silvita. Si nos escuchan fuerte y claro, equipo, por favor, nos confirman por el chat. Perfecto, vale, señora Clara, muchas gracias. Bueno, equipo, entonces a partir de este momento vamos a iniciar con nuestra capacitación. La idea es que la vamos a estar desarrollando durante 2 horas. La idea es que ustedes vayan anotando todas las preguntas que ustedes tengan al finalizar
vamos a estar abordando pues cada una de estas preguntas. Importante, equipo, anoten todo lo que más puedan, aprovechen este espacio, como ustedes se pueden dar cuenta, son espacios con diferentes profesionales desde diferentes puntos de vista, con el fin de que podamos mejorar nuestros sistemas de gestión, que es tan importante, y ahorita con todo el auge que se está generando frente a los diferentes sistemas de gestión. Entonces, muchachos, a partir de este momento vamos a iniciar. Silvita, muy buenas noches, muchas gracias por estarnos acompañando esta noche. Con mucho gusto, Alejito. Vale, Silvita, entonces a partir de este momento voy a dejar de presentar aquí mi pantalla para que puedas iniciar. Listo. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva charla patrocinada por el Grupo Élite, como todos los miércoles, tocando temáticas de interés sobre los sistemas de gestión integral. En la noche de hoy, pues vamos a abordar la temática relacionada con la información documentada y su importancia en los sistemas de gestión integral. Les solicito el favor de que esperemos a ver la presentación en PowerPoint y después vamos a generar un espacio para hacer preguntas, consultas, para compartir ideas y para poder generar espacios de intercambio de ideas con relación al manejo de la información documentada, que es el tema que hoy nos ocupa. Entonces vamos a empezar mirando cuáles son los objetivos de la charla del día de hoy. En primer lugar, comprender qué es información documentada. Segundo, cuál es la importancia de estructurar, elaborar y controlar la información documentada en un sistema de gestión integral. ¿Qué tipos de información documentada existen? General Luis Fernando Navarro, reunido por supuesto con el comandante de la segunda división, Marcos Pinto, quien es además el comandante de la brigada número 30. No se descartan, atención, más sanciones. Equipo, por favor, hay una persona que tiene, la señora Elena, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Lo que por supuesto estaremos muy atentos. Y como chicos, objetivo qué pena, final... Silvita. No, Equipo, tranquilo. por favor, les pedimos el favor. Yo sé que ustedes están haciendo también pues otras cosas desde sus casas, desde su trabajo, pues para no interrumpir la capacitación, les pedimos a todos mantener el micrófono apagado y si vamos a hablar algo, pues también les pedimos a ustedes el favor de que habilitamos el micrófono, hablamos lo que tenemos que decir y nuevamente volvemos y lo apagamos pues como para no estar interrumpiendo al equipo. Muchas gracias. Gracias, Alejito. Bueno, y decía que otro de los objetivos es verificar cuál es la información documentada obligatoria tanto para la ISO 9001 como para la 45 y la ISO 14000 en versión 2015. Veamos de entrada algunos conceptos claves asociados. Por ejemplo, ¿qué se entiende por información documentada? Información documentada es el conjunto de datos, de documentos, de registros que una empresa u organización tiene que controlar y mantener, además del medio en el que se encuentra contenida. Esta información documentada puede estar en cualquier formato y medio y puede provenir de cualquier fuente. Aquí es muy importante caer en cuenta de que hasta la versión 2008 de la ISO 9001 se hablaba de documentos y registros y a partir de la versión 2015 se habla en un concepto general sobre información documentada. Es cualquier tipo de información, conjunto de datos o de elementos que la organización considere necesarios para la estructuración, mantenimiento y mejora de su sistema de gestión, independientemente de la norma o estándar que se esté implementando. Puede estar en cualquier medio. Eso quiere decir que no tenemos que pensar que como el término es información documentada, tiene que estar en medio físico. Puede estar en video, puede estar en registro fotográfico. ¿Qué tendremos que tener en cuenta para poder escoger el medio en el que manejamos la información documentada? Pues básicamente, ¿cuál es el nivel de competencia del personal hacia quienes va dirigido el mensaje o la información que nosotros queremos hacer llegar? Y en segunda instancia, ¿de qué manera nos parece más práctico que se entienda dicho mensaje? Entonces, el nivel de competencia es muy importante cuando genera un procedimiento escrito
es decir, en medio físico, doy por hecho que la persona a la que le voy a hacer llegar dicho procedimiento sabe leer, sabe escribir y que tiene un nivel de competencia suficiente para entender el contenido del procedimiento. Algunas veces doy por hecho esa competencia sin verificar que efectivamente las personas la tengan. Entre otras cosas, a veces resulta mucho más práctico manejar información documentada en forma, por ejemplo, de video, de manera que las personas dentro de una organización identifiquen la información que nos parece pertinente que conozcan y la puedan reproducir con el fin de estandarizar procesos o actividades. ¿Qué es la gestión de la información documentada? El control de dicha información documentada es un punto crucial para mantener el sistema de gestión en un buen o correcto funcionamiento. Es a través de él que se registra información importante de la compañía o la organización, como el contexto de la organización o los registros de no conformidades. ¿Por qué es importante la información documentada? En primer lugar, porque genera confianza con relación a que los procesos se realizan de acuerdo a lo planificado. Así lo solicita de hecho la norma. Y en segunda instancia, porque me ofrece la posibilidad de garantizar evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de la información documentada puedo generar directrices sobre procedimientos, sobre el cómo hacer las cosas, los pasos para desarrollar una actividad, pero además de eso, también puedo generar evidencia con fines de trazabilidad del sistema de gestión, que va a ser solicitada en procesos de auditoría. ¿Qué tipos de información o clases de información documentada existen? Según el formato, podemos hablar entonces de cierto tipo de documentos, como por ejemplo, discúlpenme un minuto. Según el formato, podemos hablar de documentos iconográficos, como son por ejemplo fotos, planos, dibujos o mapas. Documentos textuales, como son por ejemplo libros, textos, monografías, investigaciones, registros, diarios, ensayos, bitácoras. Documentos virtuales, como por ejemplo textos, sonidos, videos o imágenes disponibles en la web. Ahora sí se ve, Silvita. Ok, gracias. Decía entonces que de acuerdo a las clases o tipos de información documentada, según el formato, podemos hablar de documentos iconográficos, como por ejemplo fotos, planos, dibujos o mapas, de documentos textuales, como son los libros, los textos, las monografías, las investigaciones, los registros, los diarios, las bitácoras, los ensayos, de documentos virtuales que están muy en boga actualmente, como por ejemplo textos, sonidos, videos o imágenes disponibles en la web, de documentos audiovisuales como películas, videos o documentales, de documentos sonoros como por ejemplo grabaciones digitales, CDs, discos ópticos, etc. Según su uso, podemos hablar de documentos públicos y de documentos privados. Algunos, estos documentos públicos, por ejemplo, serán algunos que tienen que ver con, que se pueden compartir por los grupos que están dentro de las organizaciones, por ejemplo, en capacitaciones, en consultorías, en asesorías, en eventos de capacitación o de formación, pero habrá otros, por ejemplo, que son de carácter privado, porque solo corresponden a la persona a la que pertenecen dichos documentos. Normalmente, cuando implementamos un sistema de gestión de calidad, se inicia con la norma ISO 9001. Es como el derrotero o la estructura sobre la cual después queda fácil incorporar el resto de los sistemas de gestión, la 14 y la 45 o cualquier otro sistema que considere necesario la organización implementar. Generalmente es la ISO 9001 quien se encarga
de identificar cuál es la estructura que debe tener o manejar la información documentada. En el ápice de una pirámide podemos encontrar el Manual de Gestión de la Calidad. Recordemos que actualmente no es un documento de carácter obligatorio para manejarlo en el sistema de gestión. Sin embargo, muchas organizaciones que cuentan con el sistema de gestión de calidad certificado o en implementación manifiestan interés en conservar este documento. ¿Por qué? El Manual de Gestión de la Calidad es información documentada que sirve como carta de presentación del sistema de gestión, no solamente frente a los empleados internos de la organización, sino frente a las partes interesadas. Facilita la comprensión y el entendimiento de la estructura misma del sistema de gestión de la calidad y me sirve para relacionar o asociar todo el resto de información documentada que se genera dentro del sistema de gestión de la calidad. Encontramos después de los manuales, podemos incluso tener un manual integrado de gestión si tengo diferentes sistemas de gestión implementados dentro de la organización, en donde contenga no solo información del sistema de la gestión de la calidad, sino también, por ejemplo, el ambiental e incluso el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Encontramos en el segundo nivel, por ejemplo, el mapa o red de procesos, que es de importancia para poder identificar los niveles de los procesos dentro de la organización como una representación gráfica de los mismos. Así pues, vamos a encontrar un nivel de conducción o estratégico, un nivel de cadena de valor o de ejecución y un nivel de apoyo dentro de los diferentes procesos. Generalmente, sin ser requerido por la norma, utilizamos además del mapa de procesos una herramienta denominada caracterización de procesos o ficha de procesos, en donde se describe cómo es cada uno de los procesos, cuáles son sus principales actividades, cuál es el alcance, quién es el cargo responsable de dicho proceso, cuáles son las herramientas estadísticas utilizadas para medir la gestión del proceso, cuál es la información documentada relevante asociada a ese proceso y otro tipo de información que consideremos pertinente. Es de tal importancia la caracterización del proceso o ficha de proceso que algunos auditores coinciden en creer o considerar que las personas que manejan adecuadamente la caracterización de su proceso tienen más o menos el 70% de las respuestas hacia las preguntas que va a recibir en procesos de auditoría. Hay quienes manejando muy bien la caracterización de su proceso, incluso pueden hipervincular información documentada hacia alguna de las casillas que representan o están representadas en la propia caracterización de proceso. Encontramos los procedimientos. Los procedimientos son la descripción del qué hago, el paso a paso, que describe las actividades en términos generales de cada proceso. Estos procedimientos generalmente sirven como material de inducción dentro de las organizaciones para establecer información documentada relevante y considerar que a través del conocimiento del procedimiento, la persona que ingresa nueva a una organización va a conocer las características del proceso a donde va a pertenecer. Existen los planes de calidad. Los planes de calidad tienen como herramienta de planificación la característica de contener las 5 Ws y la H. Esas 5 Ws y la H vienen del inglés y representa el qué voy a hacer, quién lo va a hacer, con qué lo va a hacer, dónde lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y cómo va a medir el resultado de dicha actividad. Luego, los planes de calidad son viables de manejarlos no solo dentro del sistema de gestión de calidad, sino de utilizar dicha planificación al interior de cualquier sistema de gestión. Como herramienta de planificación es excelente. Encontramos en otro nivel los instructivos de trabajo. Estos instructivos de trabajo de operación son documentos específicos que ayudan
a que el procedimiento que es general se vuelva específico. Los instructivos se generan con dos fines fundamentalmente. Uno de ellos, para asegurar o garantizar la estandarización, es decir, hacer que todo el mundo haga una actividad de determinada forma, o dos, para brindar información en detalle sobre una actividad que se considera compleja. Entonces, los instructivos de trabajo de operación son información específica que complementa los procedimientos. Encontramos también fichas técnicas, guías, protocolos, encontramos los famosos perfiles de cargo como información documentada que complementa este tercer nivel. En el último nivel encontramos lo que consideramos nosotros evidencia del sistema de gestión representado en formatos y registros. El formato es el mismo registro sin diligenciar y el registro es cuando coge valor dicho documento porque ya ha estado diligenciado y representa trazabilidad para el sistema de gestión. Encontramos las fichas técnicas de indicadores de gestión y encontramos documentos de carácter externo. Por ejemplo, los facilitados por proveedores, por fabricantes o por las partes interesadas de la organización y que consideremos de importancia y relevancia para el sistema de gestión. En las normas encontramos un requisito asociado a la información documentada y está en el capítulo número 7, específicamente en el 7.5, en donde nos solicita que el sistema de gestión debe incluir y asegurar tener la información documentada requerida por la norma y la que la organización considere necesaria para obtener la eficiencia o asegurar la eficiencia del sistema de gestión que tenga implementado. La extensión de dicha información documentada dependerá de varias cosas, entre ellas del tamaño de la organización y del tipo de actividad que realiza, de la cantidad de procesos, productos y servicios que suministra. Es decir, que mientras más grande es una organización, pues se esperaría encontrar mayor cantidad de información documentada. Mientras más complejos sus procesos, más necesidad de apoyo en algún tipo de información documentada. También, lo mencionaba anteriormente, dependerá del grado de competencia que tenga el personal. Y esto es supremamente importante para verificarlo con el proceso de recursos humanos, que es el encargado justamente de administrar el recurso humano y de identificar esa competencia que es importante para definir qué tipo de información y en qué medio poder hacer llegar todos los elementos del sistema de gestión a los diferentes niveles de la organización. Dentro de los requisitos de las normas, se nos menciona la necesidad de crear y actualizar la información documentada. Normalmente, lo que se hace es que la persona que requiere información documentada lo deja saber a la coordinación del sistema de gestión. Como decía, normalmente maneja la estructura de la información documentada, el sistema de gestión de calidad es quien administra la información documentada. Se le hace una solicitud vía mail o a través de un formato, haciéndole saber la necesidad o bien de crear un documento, de modificarlo o de eliminarlo. Y una vez revisada esa solicitud, el sistema de gestión se encarga de decirle a la persona: elaboren el borrador, vamos a verificar quién es la autoridad competente para revisarlo y posteriormente darle aprobación. Cuando la norma nos habla de identificar la información documentada, no necesariamente tenemos que hacerlo a través de códigos. La codificación es opcional, es decir, que para ninguna norma es obligatorio el uso de códigos. Yo puedo identificar un documento simplemente con el nombre, puedo identificarlo con un código alfanumérico si esa es mi elección, o buscar la manera de identificar la información documentada sin necesidad de generar un código. Será necesario, sí,
Identificar la versión, es decir, el número de cambios que ha tenido el documento. Cada organización determina si su información documentada va a iniciarse desde la versión 0 o si va a iniciar con la versión 1. Y cada que ocurra un cambio, cambiará la versión de dicha información documentada. Normalmente se identifica la fecha de vigencia, es decir, cuando entra efectivamente el documento en uso porque ha sido editado para el sistema de gestión. Tampoco es obligatorio, pero generalmente es utilizado por las organizaciones el listado maestro de información documentada, que es una matriz, ya la vamos a ver más adelante, en donde se referencia toda la información documentada del sistema y es una forma de facilitar el control de la información documentada y de evitar que en procesos de auditoría, por ejemplo, se encuentre de manera repetitiva o reiterativa el que se maneje información documentada en diferentes versiones o en diferentes medios cuando no ha sido autorizado por la coordinación del propio sistema. La información documentada debe estar disponible y debe estar dispuesta para poder ser utilizada cuando y donde se requiere. Y debe estar pues adecuadamente protegida. ¿Qué quiere decir? Que si en áreas, por ejemplo, de operación, voy a utilizar registros que van a ser diligenciados o llenados por el personal operativo, debo tratar de protegerlos. Por eso encontramos que esos formatos normalmente se encuentran dentro de estuches plásticos transparentes, de manera que uno pueda ver dónde se encuentra el formato, pero que no se ensucie o bien por polvo o bien por grasa presente en las áreas de operación. El control de la información documentada incluye el acceso, la distribución, la recuperación y la utilización de la información documentada, el almacenamiento y la conservación de la legibilidad, el control de cambios, la conservación y la disposición. Es decir, que la información documentada tiene que ser asequible, sobre todo en procesos de auditoría. No podemos decirle al auditor, es que yo no sé dónde está el procedimiento, permítame que no encuentro el registro que usted me está solicitando. Entonces, de hecho, de entrada, ya es un hallazgo de auditoría porque el acceso pues no corresponde a lo que la norma me solicita. Debo entender que no toda la información documentada tiene que estar asequible para todos los cargos de la organización. Hay organizaciones que generan claves de acceso y una ruta para poder acceder a la información documentada de cada proceso e identifica qué información documentada es transversal a todos los procesos y debe y puede ser consultada por las personas de los diferentes niveles de la organización. Será importante, si voy a entregar información documentada, saber a quiénes les distribuyo la información y en qué versión la distribuyo, porque soy responsable de recoger las versiones cuando haya cambios y de manejarlas como información obsoleta. El almacenamiento y la conservación dependen de cada organización. Normalmente hablamos de archivo activo y de archivo inactivo. El archivo activo corresponde a la información documentada que tengo en uso y el archivo inactivo, no hablemos de muerto, porque la información documentada no se muere. Entonces hablemos de archivo inactivo, corresponderá al tiempo en que la organización determine que es necesario conservar información documentada para poder ser utilizada o para poder ser consultada en caso de que se necesite. La información documentada, por supuesto, como muchas otras cosas de los sistemas de gestión, también obedece a la legislación de acuerdo a la naturaleza de la información documentada. Así, por ejemplo, en el decreto 1072 está definido que las historias ocupacionales deben conservarse por un espacio de 20 años. Esto significa que la ley está por encima del sistema de gestión. Entonces debemos verificar que
legislación está asociada a la conservación y almacenamiento de determinado tipo de información documentada. Normalmente, al finalizar un documento, encontramos un cuadrito que nos habla o nos refiere sobre el control de los cambios. Esto es para poder evidenciar fácilmente, por trazabilidad, qué cambios ha sufrido la información documentada desde su creación, si ha sufrido modificaciones o si ha sido eliminada. La información documentada con la que se cuente de origen externo, ya mencionaba yo, la proporcionada, por ejemplo, por proveedores, contratistas, por fabricantes. La empresa debe determinar cuál de esa información es importante para su sistema de gestión y definir cómo identifica esa información documentada, garantizando que está disponible en una versión vigente. Cuando la norma comenta la necesidad de mantener y retener la información documentada, nos está hablando de dos aspectos. El mantener es contar con documentos, generalmente procedimientos, instructivos de trabajo, y cuando nos habla de retener, nos está referenciando al registro, es decir, información documentada que va a ser utilizada dentro de los sistemas de gestión para poder proveer evidencia de la realización de cierto tipo de actividades. Entonces vamos a encontrar dentro de las normas los dos términos, mantener y retener. Discúlpenme, les recuerdo a las personas, por favor, que cierren el micrófono. Por favor, inhabiliten el micrófono para no ocasionar problemas en la presentación. Gracias. Las normas también nos solicitan disponibilidad, recuperación y acceso. Cuando se requiere información documentada, la empresa entonces debe asegurar que además de que se identifica la información documentada, sea revisada pues para que sea adecuada para el propósito para el cual fue generada o para el cual fue establecida. Y esa información documentada debe garantizarse que se controla. Se controla mirando a quién se le distribuye, asegurando el acceso, recuperando la energía que sea necesario y pudiendo utilizar dicha información documentada a través del listado maestro de información documentada de la organización. Acá encontramos entonces, disculpen un minuto. Esther, te solicito por favor que cierres el micrófono porque se oye el ruido que está molestando e interfiriendo con la presentación. Muy bien. Decía entonces que estoy presentando un modelo del listado maestro de información documentada. A través de este listado, normalmente encontramos la descripción en mayor o menor medida grado de la información documentada que maneja cada uno de los sistemas de gestión. Entonces, normalmente encontramos el proceso con el cual se asocia la información documentada, encontramos el tipo de documento con el cual estamos asociando dicha información, el código, si utilizamos código para la identificación o simplemente mencionamos el nombre cuando se está utilizando el nombre para identificarlo. Encontramos también las versiones de los documentos. De esta manera, normalmente en procesos de auditoría, el auditor siempre solicita la información del listado maestro y va a tomar una muestra que considere representativa de información documentada de los procesos que son auditados, en donde verifica la versión del documento que está siendo usado por el proceso
corresponda a la versión que aparece identificado en el listado de información documentada. Aparece una fecha de emisión o de vigencia, y aparece el medio en el que se encuentra dicha información documentada. Muy bien. El medio en el que aparece la información documentada puede ser, como decía yo, en medio físico, en medio magnético, puede ser en video, en registro fotográfico o de cualquier otra forma que considere pertinente cada uno de los sistemas presentar su información. En la ISO 9001, en versión 2015, ya no existen, por ejemplo, los 6 procedimientos obligatorios de las versiones anteriores y ya no se menciona de manera expresa el manual de calidad. Esta no menciona el manual de calidad, hace que este haya dejado de ser obligatorio, pero eso no significa que no se pueda utilizar o que haya dejado de ser útil como referente a la hora de estructurar un sistema de gestión de la calidad en las organizaciones. De hecho, muchas empresas consideran que es importante conservar los procedimientos de los que se hablaba anteriormente la norma hasta la versión 2008, en donde esos documentos de carácter obligatorio de tener documentados eran acciones correctivas, acciones preventivas, que ya desapareció el término en la versión 2015, auditorías internas, control de documentos, control de registros y el producto no conforme. Entonces recordemos que esos procedimientos ya no son de carácter obligatorio. Sin embargo, algunas organizaciones determinan como necesario conservar algunos de esos procedimientos como parte de la estructura del sistema de gestión que pueda ser consultado por las personas nuevas en la organización o que contribuya a controlar el propio sistema. Luego, la ISO 9001 en versión 15, pues ha reducido el nivel de las obligaciones documentales del sistema y ya no habla de documentos y registros, sino que habla de información documentada. Esa información documentada, recordemos, constituye evidencia necesaria pues para lograr o ser recomendado para la certificación del sistema. Vamos a mirar qué documentos exige la norma ISO 9001 en versión 2015. Este es un ejercicio que vale la pena que ustedes hagan al tener contacto con la norma y que empiecen a subrayar cuando al finalizar cada uno de los requisitos la norma menciona se debe conservar o se debe tener disponible información documentada. Entonces, eso es básicamente lo que voy a presentar en este momento. Los documentos obligatorios del sistema de gestión de calidad, según la norma 9001 en versión 15, pues son el alcance del sistema de gestión de la calidad, que básicamente es definir el tipo de actividades, productos o servicios que ofrece la organización, el tipo de sistema que está incluido dentro del alcance y el sitio geográfico en donde se realizan las actividades que van a ser verificadas a través de procesos de auditoría. Es decir, que el alcance también incluye una parte geográfica, porque una organización puede tener una sede principal y puede tener diferentes locaciones ubicadas en otros lugares y no llegar el alcance a todos los lugares de la organización, sino iniciar en uno y posteriormente ir ampliando el alcance. Información documentada necesaria para apoyar el funcionamiento de los procesos. Entonces, fíjense que acá es cuando yo puedo hacer uso del mapa o una red de procesos. Puedo utilizar la caracterización de los procesos o las fichas de procesos si me parece que es de importancia y relevancia para el buen funcionamiento de los procesos. La política de calidad, los objetivos de calidad y la información documentada y requerida y determinada como necesaria. Por otra parte, en la norma se especifica
en alguna que otra cláusula que la organización debe conservar información documentada, lo que se refiere a registros obligatorios. Estos registros necesarios que deben ser documentados y deben ser conservados por el sistema de gestión de calidad son información documentada en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se están llevando a cabo según lo planeado. Es decir, yo puedo tener planes de calidad, puedo tener las fichas de procesos, puedo tener información relacionada con procedimientos, con instructivos de operación que me parecen pertinentes y necesarios para poder llevar a cabo las actividades bajo control de la organización. Pruebas de aptitud para el propósito de monitorear y medir los recursos. Evidencia de la base utilizada para la calibración de los recursos de monitoreo y medición cuando no existen normas internacionales o nacionales. Esto es importante en trazabilidad de las mediciones, es decir, todo lo que tiene que ver con metrología. Entonces, de esto se debe conservar, por ejemplo, la hoja de vida de los equipos, el cronograma de calibración y verificación, se debe conservar información sobre los patrones, sobre las fechas de la última calibración y la próxima en que se van a realizar, etc. Evidencia de competencia de las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización que puedan afectar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad. Esto está generalmente bajo custodia y bajo responsabilidad del proceso de gestión humana que genera la necesidad de la contratación de personas a través de un perfil de cargo y que se debe encargar de mejorar la competencia de las personas a través de actividades de formación y de capacitación. De igual forma, es quien orienta, por ejemplo, que se realicen las evaluaciones de desempeño por competencias para identificar qué necesidades tienen los cargos con el fin de mejorar la misma. Resultados de la revisión y nuevos requisitos para productos y servicios. Normalmente el proceso de producción es el encargado de entrar a verificar cuándo los productos y los servicios ofrecidos por la organización deben ser revisados en términos de que, por ejemplo, hayan surgido nuevos requisitos legales o regulatorios asociados con el producto o con el servicio que ofrezca la organización y que me amerite cambios relacionados con la información documentada. Registros necesarios para demostrar que se han cumplido los requisitos de diseño y desarrollo. Diseño y desarrollo es un requisito del 8.3 de la norma que incluye varias fases, desde la planificación del diseño y el desarrollo hasta el control de cambios, pasando por las etapas de revisión, de verificación y de validación. De cada una de ellas nos exige la norma que tengamos y mantengamos información documentada para poder demostrar que se está cumpliendo cada una de las etapas. Registros de insumos de diseño y desarrollo, registros de las actividades de los controles de diseño y desarrollo, registros de productos de diseño y desarrollo, cambios en el diseño y el desarrollo, incluyendo los resultados de la revisión y la autorización de los cambios y de las acciones necesarias relacionadas. Registros de evaluación, selección, seguimiento de desempeño y reevaluación de proveedores externos y cualquiera y acciones derivadas de dichas actividades. Estas generalmente están asociadas con el proceso de compras dentro de la organización que además de su procedimiento normalmente complementa a través de instructivos de selección y de evaluación de proveedores estas dos actividades. Adicionalmente, maneja un listado de proveedores críticos, un listado de proveedores confiables, a través de los cuales asegura que se están manejando proveedores altamente confiables dentro de la organización, tanto para actividades contratadas o suministradas externamente, como para productos y servicios.
Evidencia de la identificación única de los productos cuando la trazabilidad es un requisito. Registros de propiedad del cliente o proveedor externo que se pierde, dañe o se encuentre, que no es adecuado para el uso y su comunicación al propietario. Recordemos que cuando la norma nos habla de propiedad del cliente, en el requisito 8.53, nos solicita que dicha propiedad se salvaguarde, que se cuide y se proteja, y que si dicha propiedad llega a sufrir daño o deterioro, deberá ser notificado al respectivo cliente o proveedor para tomar las acciones que se considere pertinentes. De esto se debe conservar información documentada y relacionada con dicha comunicación. Resultados de la revisión de cambios en la producción o prestación de los servicios y de las personas que autorizan dicho cambio y las acciones necesarias. Normalmente, cuando se producen cambios dentro de la producción o de la prestación de los servicios, debe haber alguien responsable y con la suficiente autoridad para poder autorizar dichos cambios y tenerlos referenciados en un registro. Registros de la liberación autorizada de productos y servicios para ser entregados al cliente, incluidos los criterios de aceptación y trazabilidad a la persona autorizada. Los registros de las no conformidades, acciones realizadas, concesiones obtenidas, identificación de la autoridad que decida sobre la acción respecto a la no conformidad. Esto tiene que ver con el capítulo de mejora continua, en donde nosotros identificando las no conformidades y generando las correspondientes acciones correctivas, tenemos que entrar a garantizar, asegurar la eficacia de las acciones correctivas para que efectivamente estén vinculadas con la mejora continua del sistema. Entonces, normalmente es el coordinador del sistema de gestión de calidad quien define a través de su procedimiento, primero, cuáles van a ser los métodos para el análisis de las causas de las no conformidades, en qué tipo de formato de registro va a quedar consignado dicho análisis, descripción de la no conformidad y de los correspondientes planes de acción para poder identificar que no haya recurrencia de la no conformidad, porque si esto sucede, es decir, si la no conformidad se vuelve repetitiva, constituye una no conformidad mayor en procesos de auditoría externa. Resultados de la evaluación del desempeño y la efectividad del sistema de gestión. Normalmente estamos hablando de verificar que se cumplan requisitos legales, que se dé, por ejemplo, los procesos de auditoría interna, que se lleve a cabo la medición de la satisfacción del cliente y dentro de los procesos hablamos de indicadores de gestión o herramientas estadísticas que faciliten el seguimiento y la medición del desempeño de cada uno de los procesos. Evidencia de la ejecución del programa de auditoría y de los resultados de la misma. Aquí encontramos registros de suma importancia, como el Programa General de Auditorías, planes de auditoría, listas de verificación e informes de auditoría. Evidencia de los resultados de los exámenes o revisiones de la dirección y en esta oportunidad las normas en las versiones 2015 y 2018, que son las actuales, solicitan contar con evidencia e información documentada asociada a la revisión por la dirección. Normalmente es un acta en donde encontramos plasmadas los elementos de entrada y los de salida de dicha revisión. Evidencia de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones subsiguientes, resultados de cualquier acción correctiva. En términos generales, la documentación nos permite mejorar los procesos consistentemente. Debe servir para que los procesos que generan documentación funcionen mejor, de una manera más flexible. Las personas, lo ideal es que participen dentro del diseño y la prueba de la información documentada que genera el sistema. Esta información documentada no debe ser impuesta,
Debe ser una información documentada, solicitada y vista como necesaria por las personas que interactúan dentro de los procesos en una organización. De acá la importancia entonces de que la información documentada eh, se le quite ese mito que viene arrastrando los sistemas de gestión desde hace mucho tiempo, en donde se considera que el sistema es solo información documentada y que mientras más documentos tenga, mejor y más estructurado se encuentra el sistema. Esto no es real. Al contrario, la tendencia actual es que los sistemas de gestión se vuelvan más prácticos. Hay muchas organizaciones que incluso utilizan softwares para el manejo de la información del propio sistema, lo que ha facilitado mucho el control de la información documentada. Otras organizaciones consideran importante manejar su información a través de la intranet y tiene el uso frecuente, por ejemplo, de la nube para garantizar el acceso a la información documentada y evitar la pérdida de dicha información. Luego tenemos que quitarnos de la mente el considerar que la estructuración de un sistema de gestión tiene que tener muchísima información documentada para poder garantizar o acceder a la recomendación de la certificación de dicho sistema. Voy a hacer un alto acá antes de hablar de la información documentada de la ISO 45 y de la 14 para mirar un poquito los chats y verificar qué es lo que están preguntando. Quiero compartirles un link vinculado a un video que les recomiendo que si tienen oportunidad miren y que está asociado con información documentada para complementar la información de lo que estamos viendo el día de hoy. Bueno. Hasta el momento entonces no hay dudas ni inquietudes sobre la temática que estoy abordando. Nos recordaba Alejandro la invitación para que participen y para que comenten sobre el curso gratuito de ISO 9001, Sistemas de Gestión de la Calidad, que se va a dictar en este mes. Entonces procedo a que miremos la información documentada obligatoria en la ISO 45001. Dentro de la información documentada obligatoria de la ISO 45, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, también hay que contar con información documentada asociada al alcance, a la política de seguridad y salud en el trabajo, a las responsabilidades y autoridades dentro del sistema, puesto que se consideran de suma importancia. Proceso de seguridad y salud en el trabajo para abordar riesgos y oportunidades, metodología y criterios para la evaluación de riesgos de seguridad y de salud en el trabajo. Recordemos que una cosa es el manejo, la gestión del riesgo corporativo y otra cosa es la gestión de los riesgos asociados a seguridad y salud en el trabajo. Todas las normas y todos los sistemas incorporaron un nuevo requisito dentro del capítulo número 6 de planificación asociado a la gestión del riesgo. Esto nunca antes se había abordado dentro de los sistemas de gestión, pese a que existe una norma guía o de referencia, que es la ISO 31000, que sacó su primera versión en el año 2009 y que ha sido utilizada por las empresas del Estado asociado a identificar y a manejar y controlar los riesgos corporativos, generalmente asociados de carácter financiero. Esta norma ISO 31 fue acogida por los sistemas de gestión y solicitado a través del capítulo número 6 de planificación el abordar riesgos y oportunidades. Entonces, cuando generamos un procedimiento que generalmente está vinculado a una matriz en donde identificamos los riesgos y las oportunidades, las valoramos a través de cualquier metodología e identificamos planes de acción para evitar que esos riesgos se materialicen, estamos hablando del contexto corporativo, diferente a la matriz de riesgos de SST,
que efectivamente, haciendo uso de la clasificación, algunas de las disponibles, en donde se identifican riesgos, por ejemplo, psicosociales, por ejemplo, biomecánicos, por ejemplo, físicos, etcétera, nosotros identificamos el tipo de riesgos que tiene un grado de afectación hacia la seguridad y la salud de las personas que trabajan dentro de la organización en una matriz de riesgos de SST, utilizando generalmente metodologías de valoración que ya han sido validadas. Esas metodologías de valoración han sido validadas a nivel nacional y algunas internacional, y está en cada una de las organizaciones identificar y elegir la que quieran para poder valorar los riesgos de SST y definir controles operacionales. Dentro de los registros obligatorios en la ISO 45 encontramos riesgos y oportunidades del sistema y las acciones para abordarlos, requisitos legales y otros, evidencias de competencia del personal, evidencia de las comunicaciones y participación del personal, evidencia de comunicaciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con proveedores, contratistas, subcontratistas, bajo el control de la organización. Lista de documentos externos. Recordemos que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cuenta con una gama de requisitos legales y regulatorios bastante amplia, y los requisitos legales son documentos de origen externo. Planes para responder a posibles situaciones de emergencia, requisito que no es abordado en la ISO 9001, pero sí en la 14 y en la 45. Aquí encontramos, por ejemplo, los planes de respuesta ante emergencias. Encontramos toda la información vinculada con brigadas, con simulacros de emergencia y con análisis de vulnerabilidad. Resultados de monitoreo, mediciones, análisis y evaluaciones de desempeño. Recordemos que tenemos mucha información asociada con mediciones, por ejemplo, de tipo higiénico, que tenemos muchos indicadores de gestión vinculados a la parte, a los 3 niveles identificados en la ISO 45, es decir, de proceso, estructura y resultado. Tenemos también que conservar información relacionada en términos de registros con el mantenimiento, calibración o verificación de equipos, lo cual es muy importante por efectos de trazabilidad de las mediciones, y que generalmente es proporcionado por el sistema de gestión de calidad tanto al área de SST como al sistema ambiental. Resultados de evaluación de cumplimiento. Generalmente las organizaciones a nivel de auditorías internas, auditorías de segunda parte, hechas por ejemplo por el área jurídica o contratadas por la organización con auditores líderes que tienen la competencia para hacer auditorías de segunda parte, entran a hacer el análisis del grado de cumplimiento de los diferentes requisitos en la organización, generando un informe de auditoría vinculada con evaluación de cumplimiento legal y regulatorio. Programas de auditoría interna, resultados de auditorías internas, resultados de revisión de la alta dirección. Recordemos que mencioné que lo más comúnmente encontrado o evidenciado son las actas de revisión por la dirección. Naturaleza de los incidentes o no conformidades y cualquier acción posterior tomada. Aquí es súper importante recordar que se debe contar con un procedimiento para investigación de accidentes de trabajo, generar un informe relacionado con la investigación del accidente de trabajo y con las acciones de mejora, acciones correctivas vinculadas a los planes de acción que se generen como resultado de dicho informe y análisis del incidente ocurrido. Resultados de cualquier acción o acción correctiva, incluida la verificación de su eficacia, evidencia de los resultados de mejora continua, es decir, acciones correctivas
o las oportunidades de mejora implementadas por el sistema para la organización y garantizar la mejora continua. Existen algunos que no siendo obligatorios por la norma, es decir, que si ustedes los buscan, me van a decir, Silvia, pero la norma no dice que tengo que contar con información documentada, sin ser obligatorios, son de uso tan frecuente que generalmente los encontramos documentados en las empresas. Procedimiento para establecer el contexto y las partes interesadas. Como cada organización identifica a través de qué metodología quiere hacer la comprensión de su contexto, encontraremos, por ejemplo, DOFAS, PISTEL, como herramientas para poder identificar dicho contexto, elementos de carácter interno y externo que tengan ese potencial de afectación a la organización. Así como también podemos encontrar matrices de partes interesadas, en donde identificamos lo que la norma nos pide, que son sus necesidades y expectativas. Generalmente se aprovecha esa matriz de partes interesadas para identificar cuáles serían los mecanismos o estrategias de la organización para darles cumplimiento. El Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo, decía yo que algunas organizaciones pueden optar por manejar un manual integrado de sistemas de gestión. Otras empresas, como reciben visitas de la ARL para hacer evaluación del grado de cumplimiento frente a los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, opta por manejar un manual aparte de SST porque le parece más importante y pues digamos con valor agregado diferenciarlo de un manual integrado de gestión. Esto es propio y definido por cada organización. Procedimiento de consulta y participación de los trabajadores. Recordemos que los dos son requisitos de la norma. Y una cosa es la consulta y otra cosa es la participación. Es decir, que yo puedo participar en campañas, puedo participar en la elección del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero otra cosa es que a mí se me permita hacer consultas, es decir, solicitar información de manera bidireccional, es decir, garantizando la respuesta por parte del proceso del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Procedimientos sobre identificación y evaluación de riesgos. Sin ser de carácter obligatorio, la mayoría de organizaciones, como maneja una matriz de riesgos en SST, identifica a través de un procedimiento la metodología, el paso a paso de la aplicación de la metodología que haya escogido. El método FINE, el método de la GTC 45, cualquier otro. Procedimiento de comunicación, en donde normalmente lo que nos solicitan las normas es evidenciar una matriz en donde identificamos qué comunico, a quién comunica, cuándo comunica, de qué forma comunica, en dónde comunica. Entonces, para responder a esas 5 Ws y H vinculadas con lo que me pide la norma en términos de comunicación, encontramos generalmente una matriz de comunicación interna y externa. Procedimiento de control de documentos y de registros. Recordemos que ahora hablamos de información documentada. Entonces ya no manejamos un procedimiento de control de documentos y otro procedimiento de control de registros, sino que se unificó en un procedimiento de control de información documentada. Esto no es obligatorio. Muchas organizaciones dicen, dejemos ese procedimiento porque nos sirve para que las personas dentro de la organización entiendan cómo se controla la información que está asociada con los diferentes sistemas de gestión y le parece que genera un valor agregado conservar dicho procedimiento. Otras, por el contrario, pues ya no lo utilizan. Procedimiento de planificación y control operacional. Esto no es obligatorio. Entonces tenemos que más bien pensar en que sí tenemos que contar con evidencia de los diferentes controles operacionales utilizando la denominada jerarquía del control operacional que vinculado a SST nos habla de eliminación, de sustitución, de controles de ingeniería, administrativos y de elementos de protección personal.
Esto normalmente está vinculado con la matriz de riesgos de SST y podemos generar esa información dentro de dicha matriz, sin necesidad de contar con un procedimiento. Procedimiento para la gestión del cambio. También en este caso, algunas organizaciones generan un instructivo o un procedimiento de gestión de cambio y otras solamente tienen un formato en donde se registran los cambios, en donde se mira la naturaleza del cambio, qué justificó o qué generó dicho cambio y qué acciones son necesarias de incorporar dentro de la organización derivadas del cambio que está planificado para realizar y que tiene potencial de afectación al sistema, como por ejemplo cambios en materia prima, cambios de personas, cambios de locaciones, cambios dentro del diseño de los procesos o áreas de trabajo, etc. Procedimiento de auditorías internas, que era hasta la versión anterior de las normas obligatorio, ya dejó de serlo, pero lo que sí se debe contar es con los registros de trazabilidad sobre las auditorías. Mencionaba Programa General de Auditorías, Plan de Auditoría, listas de verificación e informes de auditoría. Procedimiento para la revisión de la dirección. Muchas veces se obvia generar un procedimiento y se incluye dentro del acta que va a generarse como evidencia de la revisión gerencial. Se listan los elementos de entrada y las salidas que me solicita la norma que debo garantizar cada que se haga revisión por la dirección. Esta revisión por la dirección puede ser complementada con la participación de la alta dirección dentro de comités técnicos, unos por ejemplo del área de calidad, otros de SST, otros ambientales, en donde la alta dirección participe y de los cuales se genere acta. Procedimiento para la investigación de incidentes. A mí me parece bastante pertinente que se mantenga y se genere un procedimiento con el paso a paso, porque está asociado con un requisito legal, la resolución 1401 del 2007, en donde se identifica qué es lo que se debe hacer para investigar un incidente o un accidente de trabajo. Entonces es bastante pertinente contar con un procedimiento o un instructivo referido. Procedimiento para gestionar las no conformidades y acciones correctivas. Generalmente con este procedimiento se contaba desde antes porque era uno de los obligatorios y muchas empresas han definido conservarlo porque tiene asociadas los métodos para poder hacer análisis de causa raíz de las no conformidades. Y un formato donde queda referenciada la información sobre las acciones, por ejemplo, correctivas que hay necesidad de implementar cuando se identifica una no conformidad en uno de los sistemas de gestión. Información documentada obligatoria de la ISO 14001. Dentro de esta información documentada de la ISO 14 encontramos el alcance del sistema de gestión ambiental. Debe estar documentado y disponible para todas las personas que lo quieran conocer, que quieran conocer el alcance. La política ambiental, los riesgos y oportunidades, porque es requisito también de esta norma el abordarlos dentro del capítulo número 6 de planificación, procesos necesarios para abordar los riesgos y las oportunidades y ofrecer cumplimiento a los apartados del 6.1 al 6.14. Aspectos ambientales e impactos ambientales que se encuentran asociados al apartado 6.12. Aquí generalmente encontramos nosotros una matriz de aspectos e impactos ambientales y encontramos la descripción generalmente de la metodología utilizada para el levantamiento de dicha matriz en términos de significancia de los aspectos e impactos ambientales. Los criterios utilizados para establecer los aspectos ambientales significativos, que podemos encontrarlos vinculados al 6.12, aspectos ambientales que son de mucha relevancia para la organización, ya que identifica y determina hacia dónde deben estar orientados los programas de gestión ambiental para poder controlar y minimizar los efectos, el impacto ambiental generado por dichos aspectos.
Requisitos legales y otros requisitos que se encuentran vinculados al apartado 6.13. Realizar la planificación y el control operacional, y es una medida apropiada para el sistema de gestión ambiental y se encuentra dentro del apartado o dentro del requisito 8.1. Recordemos que hace poco dicté una charla asociada a aspectos, impactos ambientales y controles operacionales ambientales, en donde qué importante que se tenga relacionado esto para el sistema de gestión ambiental y en donde se identifiquen y determinen qué controles operacionales a nivel ambiental se consideran pertinentes de acuerdo a los aspectos e impactos ambientales identificados dentro del capítulo número 6. Las organizaciones deben estar preparadas para dar respuesta a las emergencias que puedan suceder. Esto lo solicita y dicha información es solicitada en el capítulo número 8. Algunas organizaciones que tienen sistemas de gestión integrados utilizan el mismo plan de emergencias tanto para incidentes de tipo ambiental como para incidentes de otro tipo y alternan los simulacros de emergencias en donde se incluye la parte ambiental, así como deja evidencia de las acciones correctivas que se hayan implementado como consecuencia del análisis de cómo les fue en cada uno de los diferentes simulacros de emergencias que hayan generado. De igual forma, dentro del análisis de vulnerabilidad, incluyen el concepto y la parte ambiental. ¿Qué registros solicita la norma ISO 14? Están los objetivos ambientales. Recordemos que siempre la norma ha solicitado que esos objetivos ambientales estén vinculados a una meta. Por eso es muy importante encontrar una matriz de despliegue de objetivos ambientales en donde pueda asociar indicadores de desempeño ambiental y demostrar que se han logrado las metas asociadas a los objetivos. Información apropiada sobre la competencia de las personas dentro del apartado 7.2. Quiere decir que tanto para el sistema de gestión ambiental como para SST y calidad, gestión humana, es el encargado no solo de conservar la información asociada a las hojas de vida o historias laborales del personal, sino de generar los perfiles de cargo y los cronogramas y actividades de capacitación y de formación para mejorar la competencia. Lo mismo, pues, de hacer la evaluación de desempeño por competencias y pues poder identificar las necesidades de formación que tenga el personal de una empresa. Evidencias de las comunicaciones dentro del apartado 7.41. Entonces acá son de mucha importancia las comunicaciones de carácter externo, sobre todo las asociadas con órganos de control. Realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación en la medida apropiada por el apartado 9.11. ¿Qué significa esto? También, igual que SST, necesitamos identificar indicadores de gestión de desempeño ambiental para poder identificar cuál es ha sido el comportamiento del sistema de gestión y tenemos también necesidad de evaluar el grado de cumplimiento en relación a los requisitos legales y regulatorios de la organización. Las evidencias de los resultados de esta evaluación de cumplimiento será súper necesaria por efectos de trazabilidad y de verificación de cumplimiento legal y regulatorio. Programas de auditorías con los mismos registros que había mencionado anteriormente, programa general de auditorías, planes de auditorías, listas de verificación e informes de auditoría. También un acta como evidencia de la revisión por la dirección, que generalmente es la información documentada que queda asociada a dicha actividad y en donde se deben considerar los elementos de entrada y las salidas de la revisión dispuestas por la norma 14.001. La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada de forma posterior relacionado con el 10.2 y los resultados de haber implementado
acciones correctivas, es decir, que encontramos asociados los formatos de la acción correctiva u oportunidades de mejora, encontramos asociados a dicho formato los planes de acción y encontramos asociado el análisis de la causa raíz de las no conformidades. La norma ISO 14001 en la versión actual entonces indica que la extensión de la información documentada del sistema de gestión ambiental puede variar de una empresa a otra, ya que existen y debemos considerar diferentes factores como son el tamaño de la organización, sus actividades, procesos, productos y servicios, la necesidad de que exista poder demostrar cumplimiento de todos los requisitos legales y otros requisitos considerados como necesarios por el sistema de gestión ambiental, la complejidad de los procesos y de sus interacciones, la competencia del personal. Cada empresa, además de la documentación mínima exigida por la norma ISO 14000, puede disponer de toda la documentación que crea conveniente para realizar una buena implementación y desarrollar el sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001, versión 2015. Recordemos que para todos los sistemas existe mucha información de carácter externo que es relevante. Esta información documentada externa debe estar identificada y debe estar disponible como elemento de consulta. Ojalá en la última versión de dicha información documentada. No vale la pena tener, por ejemplo, decretos, resoluciones o leyes asociadas a un sistema de gestión que ya hayan sido derogadas. De ahí la importancia de que la organización, a través de la matriz de requisitos legales, identifique cuál va a ser la forma para garantizar que esa información se encuentra actualizada y que está disponible para las partes interesadas. Muy bien, con esto terminamos entonces la presentación. Voy a interrumpir un momentico entonces el compartir pantalla y voy a proceder a escuchar. Me gustaría que habilitaran el micrófono para escuchar dudas o inquietudes, o si no, pues que a través del chat coloquen las inquietudes que tengan relacionadas con el manejo y el control de la información documentada. Sin embargo, pues qué chévere que habiliten el micrófono y escucharlos a ustedes, no solamente con dudas o inquietudes, sino pues también para que puedan participar con elementos que enriquezcan la charla de la noche de hoy. Muy buenas noches. Buenas noches, adelante, cuéntame. No participar o sea, la información que usted nos está brindando, pues, con el tema de la documentos que tenemos que tener en cada Sistema. proceso, en cada sistema, perdón, gracias. Sí. En cada sistema es lo que venimos nosotros trabajando en la compañía. De pronto debemos reforzar un poquito más el tema ambiental, pero en términos generales estamos manejando la documentación de la manera que usted nos está explicando. Así que debemos reforzar un poquito más en tema ambiental. Ajá. Sí, cada organización, como yo comentaba, identifica de qué manera va a manejar la información documentada si cuenta, por ejemplo, con sistemas de gestión integrados. Algunas organizaciones mantienen como cierta independencia en la información documentada de calidad, de la ambiental y de la DSST, mientras que otras organizaciones realmente tratan de integrarlos. ¿Por qué? Pues para evitar tanto desgaste a nivel administrativo y de llenarse de tantísima información documentada, cuando en realidad, como ya manejamos una estructura de alto nivel, en donde las normas manejan los mismos capítulos del 1 hasta el 10, en donde el capítulo 4 hasta el 10 son los auditables, entonces existe mucha información que puede ser compartida por los tres sistemas.
Dentro de, por ejemplo, el listado maestro de información documentada, podemos incluir información documentada de calidad de ambiente y de SST. Como compartimos procedimientos como las auditorías internas, como control de información documentada, compartimos, por ejemplo, revisión por la dirección, entonces podemos utilizar los mismos procedimientos para los 3 o más sistemas de gestión que tengamos implementados dentro de la organización. ¿Qué tenemos que tener claro? Primero, ¿qué me pide la norma? Tener o contar como información documentada. En segundo lugar, ¿qué debo tener en registro que me sirva como evidencia y trazabilidad en procesos de auditoría? Para esto, el ejercicio más fácil que puedo hacer es mirar en la norma qué me pide tener documentado y qué me pide conservar. Es decir, qué debo tener en forma de procedimiento o de instructivo o de plano, de matriz, y qué debo tener en forma de registro. ¿Por qué? Porque va a ser solicitado en procesos de auditoría. Como bien dices, cada organización también, dependiendo del grado de complejidad de sus procesos, del tipo de actividades que genere la organización y de la competencia del personal, tendrán la necesidad de generar más o menos información documentada. Esa información documentada puede estar en video, en registro fotográfico, en disco óptico, puede estar en procedimiento, en instructivo de operación. Es decir, que cada organización define cuál es el medio en el que va a presentar y a garantizar que esa información documentada llegue a las diferentes personas y niveles dentro de la organización. María Jimena me está preguntando que si el término de acción preventiva fue eliminada y si se sustituyó por algún otro. No, el término de acción preventiva hacía parte de las acciones que se implementaban para garantizar la mejora continua de los sistemas y hablábamos de acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora. La norma, a raíz de que se acerca a la ISO 31 y hace obligatorio a través del capítulo número 6 de planificación de gestionar riesgos y oportunidades, se vuelve preventiva, porque la gestión de riesgos y oportunidades hace que identifiques todos los eventos que lleguen a tener potencial de afectación al negocio, que generes una valoración de esos riesgos y que identifiques planes de acción y planes de contingencia, primero para evitar que esos riesgos se materialicen y en segundo lugar, si te llegan a fallar los planes de acción, tengas unos planes de contingencia que aseguren que puedas recuperar la operación normal en el menor tiempo posible. Por haber asumido la gestión del riesgo en el capítulo número 6, las normas, se dejó de utilizar el término acción preventiva, porque la gestión del riesgo y el abordar oportunidades volvió preventivos a los sistemas de gestión. ¿Quedó claro? Sí, señor. Una pregunta. Muchas gracias. Cuéntame. Otra pregunta. Dentro del sistema de gestión, en el ejercicio de una auditoría, ¿es obligatorio auditar el área de metodología? Claro, siempre que encuentres como requisito dentro del sistema de gestión de una organización el de trazabilidad de las mediciones, entonces se buscará, por supuesto, auditar. Normalmente, ¿qué evidencias esperas encontrar? Primero, un listado de los equipos de seguimiento y medición considerados críticos por la organización. En segundo lugar, hojas de vida de los equipos que deben contener, entre otros, los certificados de calibración otorgados por laboratorios acreditados por la ONAC. Sí. Si no es así, y si haces comparación, es decir, verificación de los equipos versus patrones, esos patrones deben estar calibrados y debes tener la información relacionada con los certificados de calibración de los patrones. Se espera encontrar un cronograma de calibración, verificación y mantenimiento de equipos. Ese cronograma debe poder evidenciar
qué es lo planeado versus lo ejecutado. Y si por algún motivo alguna de las actividades de calibración o verificación hubo necesidad de posponerlas, debe estar plenamente justificado el por qué. Es decir, no hubo los recursos financieros para poder mandar calibrar esta balanza, ok, pero entonces se reprograma para dentro de un mes o para dentro de 2 meses. Es decir, debe aparecer la observación en donde se justifique el por qué no se realiza alguna de las actividades pues asociadas a calibración o verificación de equipos. Ok, lo que pasa es que, perdón, te Sí, interrumpo. sí, tranquilo. ¿Por qué mi pregunta? Porque resulta que yo soy el metrólogo de la compañía, Sí, entonces en un par de veces me han auditado, pero la auditoría ha sido muy, pues, muy superficial. O sea, ha estado en planta, el auditor ha estado en planta, ha tomado registro de 2 equipos, viene y me pregunta a mí, le muestro la hoja de vida del equipo, mi cronograma, y me pregunta precisamente por los patrones. Pero pues me parece a mí que es como muy, pues no sé si sea bien el término, muy superficial. O sea, no ahonda mucho el auditor dentro de este ejercicio de auditoría. Entonces, mi tienes pregunta, toda la razón. Lo que pasa es que la mayoría de auditores tienen una gran debilidad, sobre todo si son auditores internos. Normalmente con auditores de certificación o de seguimiento vas a encontrar que el nivel de competencias asociado con fundamentos de metrología es más amplio, pero definitivamente la metrología es una debilidad de la mayoría de auditores internos. ¿Por qué? Porque no saben ni qué contiene un certificado de calibración, porque no lo saben interpretar, pero porque es que sí, no es que precisamente es un auditor externo. En las veces que hemos hecho certificación y recertificación, pues ha sido así como te estoy explicando. O sea, van a la ya, planta, cogen 1 o 2 equipos, vienen y me preguntan, miramos, revisamos la hoja de vida, así está bien, chin, y siguen. ajá. Bueno, no, generalmente se espera que el nivel de competencia asociado a fundamentos de metrología sea mucho más amplio en auditores, sobre todo de tercera parte, porque pues es lo que uno esperaría encontrar, ¿no? Entonces, pues me llama la atención que comentes eso, porque normalmente es así, el nivel de competencia para ser auditor de certificación pues es más amplio. Y pensé que te referías de pronto, eran los auditores internos de la compañía. No, no, Eh, externos. ya, Certificación y recertificación, no, seguimiento. tremendo, tremendo. Yo, por ejemplo, molesto mucho con la parte de metrología, por eso te digo que siempre pienso que un auditor externo tiene que conocer el tema y por supuesto que tiene que ahondar. Entonces, por ejemplo, ir no solamente a mirar la hoja de vida de un equipo, un certificado de calibración, sino irse hasta la planta, verificar en qué condiciones están los equipos, si efectivamente se protegen, si están identificados, si tiene definidas las fechas de la última calibración, de la siguiente, verificar en la página web si el laboratorio realmente está acreditado para poder calibrar equipos, etcétera. Afortunadamente eso lo estamos llevando bajo control, pues. O sea, no Ajá, vamos pide a que nos encuentren no conformidades. Pero ajá, pues sí me pareció como muy superficial el tema de auditoría. Muchas lástima, lástima. gracias. Con mucho gusto. Bueno, me están preguntando acá, Lorena me pregunta que si los mismos procedimientos de simulacros de emergencias pueden servir para diferentes sistemas. Claro, yo ya lo había dicho. Normalmente para no generar un plan de emergencias aparte, para la parte ambiental y otro para la parte de SST, ya que la 9001 no lo solicita, se genera un plan de emergencias general. Lo que pasa es que dentro del análisis de vulnerabilidad, que es lo que diferencia un plan de emergencia de una empresa de la otra, se incluye toda la parte ambiental. Y por supuesto, cuando se programen simulacros de emergencia, va a haber unos considerando esa vulnerabilidad ambiental y otra que consideren los simulacros los elementos vinculados a la vulnerabilidad, por ejemplo, en SST. Entonces, algunas veces los compartimos. Por ejemplo, puede presentarse una emergencia de tipo ambiental, como una inundación, como una helada, que pues efectivamente toca la parte ambiental y toca la parte de SST, pero habrá algunas
que son muy particulares a cada una de las normas. Pero no se trata de contar con dos planes de emergencia ni con dos tipos de actividades completamente independientes. Eso no se justifica. Y la idea es integrar sistemas definitivamente. La norma establece un tiempo para hacer revisión de la documentación. Oye, muy interesante tu pregunta. ¿Por qué? Porque he visto que algunos alumnos les hacen unas preguntas cascarita en los exámenes y una de esas es, la norma obliga a revisar la información documentada por lo menos una vez al año. No es verdad. La norma no establece eso, ni la norma te obliga a utilizar códigos. Cada organización define su procedimiento de control de información documentada. ¿Qué es pertinente hacer? Que normalmente, antes de cada auditoría, los líderes de proceso, esa es una recomendación que hago yo cuando soy consultora de sistemas de gestión, cada líder de proceso revise qué información documentada está utilizando. Verifique en qué versión se encuentra cada información documentada. Hablo de procedimientos de instructivos, de planes, de matrices, etc. Y la confirme contra lo que es la información que tenga el sistema de gestión de calidad para llegar a la conclusión de que el listado maestro de información documentada se encuentra actualizado o si no, actualizar. Esa revisión que se debería hacer antes de cada auditoría me va a permitir como líder de proceso identificar información que nunca uso y si nunca la uso, pues es mejor eliminarla del sistema, a no ser que sea obligatoria por la norma. Pero si no la uso y no es obligatoria, elimínala. No te está sirviendo para nada ni generando ningún valor agregado. Me sirve de pronto para revisar cuánto tiempo hace que no miro y reviso procedimientos. Es decir, ha habido cambios dentro de los procesos que ameriten cambiar de versión un procedimiento. Entonces, generalmente yo, cuando soy consultora, lo que hago es solicitar que se revise la información documentada antes de un proceso de auditoría. Es por prevenir. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer y que quieran compartir con sus compañeros de capacitación de hoy? Bueno, si no es así, entonces les agradezco mucho a todas las personas que se vincularon en la noche de hoy. Extiendo, igual que Alejandro, la invitación para el curso sobre ISO 9001, Sistemas de Gestión de Calidad, y para que se vinculen pues personas que puedan llegar a estar interesadas y que sean amigos nuestros o en fin, para que aprovechen esa capacitación que es de carácter gratuito. Les doy las gracias a todos, espero que haya sido de utilidad la temática y que haya sido suficientemente clara la explicación sobre cada uno de los documentos o información documentada requerida por cada uno de los diferentes sistemas de gestión. Y les recomiendo que se le den una miradita a ese videíto y que si quieren lo conserven para cuando tengan que dar una charla relacionada con información documentada del sistema de gestión. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, hasta luego. Adiós, que estén muy bien, una feliz noche. Gracias. Feliz noche.